saben que Dios es bueno? Dios es buenísimo y su misericordia nos alcanza. Y yo digo que si no fuera por Él, nosotros literalmente ni siquiera respirar podríamos. Y el nosotros ver el día de hoy, el sol, hay gente que dice, ¿y por qué tengo yo que agradecer? Si tú estás aquí, ya es un motivo para dar gracias a Dios. Si pudiste ver el sol de hoy, aún por aquellas cosas que no nos salen a veces como esperábamos, damos gracias al Señor y pedimos que nos ayude a ser agradecidos en todo lo que nosotros podamos hacer en nuestro diario vivir. Y hoy damos gracias al Señor porque estamos en su casa. Usted es una persona sabia, inteligente. Usted ha salido a veces el domingo como que uno quiere quedarse más tiempo en la cama, pero tú venir y decir, Señor, tú eres mi primer lugar. Tú eres lo prioritario en mi vida. Habla muy bien de nuestras vidas. Y el tema que hoy Dios nos ha permitido traer y compartir con cada uno de ustedes en esta mañana tiene que ver, y le pusimos el tema testigos. Testigos. Y cuando pienso en algo de testigos, me voy un poquito a la parte legal, a la parte donde se da un juicio. Cuando se llama un testigo es porque va a dar un testimonio. Cuando se llama un testigo es una figura clave a la hora de hacer cualquier juicio. Pero vamos nosotros a vernos nosotros a la luz de nosotros llamarnos cristianos, a la luz de nosotros decirnos que somos seguidores de Cristo. ¿Qué quiere decir eso de ser nosotros testigos? En los testimonios de manera secular hay algunas características que solamente la voy a enumerar para luego aplicarla a nosotros como cristianos. La busqué esto en la parte secular. Cuando una persona lo llaman como testigo, una de las cosas es que ese testimonio que da debe ser elaborado en primera persona. Es decir, tú no puedes ir a un juicio a testificar lo que otro vio o lo que otro vivió. No sirve así. El que da testimonio en primera persona, lo que vivió, lo que puede testificar. Otra de las características del testimonio es que es bajo compromiso con la verdad. De hecho, a veces se le pone en una Biblia, digo la verdad y nada más que la verdad. Tiene que ser verídico, tiene que ser real, tiene que ser válido. Está ligado a la verdad ese testimonio que vas a dar. También la característica, dentro de las características, es que sirve de evidencia, es algo que es válido, que es de peso. Si testificas, es algo que va a servir de peso para el juicio. Y por último, puede ser afirmado o contradicho por otra persona. Es decir, tu testimonio, si hay varias personas que vieron un mismo hecho y de 8 personas, 7 dijeron lo mismo y tú dices algo diferente, puede ser contrarrestado porque estás dando un falso testimonio, lo que acarrea para sí mismo un juicio o algo que va en contra de sí mismo, un delito que tú puedes cometer cuando dices testimonio falso. Todo esto vamos a verlo a través de la palabra en nuestra vida cristiana. Vamos a ver cómo nosotros ser testigos. ¿Cuál sería entonces ese fundamento que nosotros tenemos que tener a la hora de testificar? Primero, y lo básico y lo fundamental es que debes salir de una experiencia con Jesús. Cuando digo que voy a testificar, que yo doy un testimonio, es porque ya yo he tenido un encuentro con Jesús. Aquí hay personas que recientemente entregaron su vida a Jesús y damos gloria al Señor por ello. El viernes pasado tuvimos un servicio de consolidación muy bueno donde se le instruía qué implica la nueva vida en Cristo. Pero este mensaje que vamos a dar, vamos a aplicarlo a aquellas personas que apenas tienen una semana que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. A los que tienen tal vez 20, 30, 40 años, no importa. Si estás aquí y recibiste a Cristo, este mensaje es para ti. Lo primero es saber que yo tengo que dar un testimonio basado en el encuentro que tuve con Cristo. Que es mi relación con Cristo, que es ese momento donde Cristo vino, me salvó, me rescató, me restauró, que me da a mí las bases, la materia prima para yo poder testificar de Él. ¿Quién entonces está autorizado para dar ese testimonio? Todos los lavados con la sangre de Cristo. Todo lo que hemos dicho, sí Señor, tú eres mi Dios. Sí, yo te acepto, sí, yo vivo separado para ti. Vamos a ver qué dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra: a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad.
Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Aquí está hablando Jesús. El Espíritu Santo iba a dar testimonio acerca de Jesús. Pero dice en el verso 27, y es donde quiero resaltar, también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Aunque fue aplicado directamente a los discípulos en ese momento, hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, también a ustedes les toca dar testimonio porque han estado conmigo. Porque en el momento cuando yo me acerco a Cristo y le digo, ven, entra en mi corazón, automáticamente mi vida tiene que testificar de ese momento. Cuando yo entro en contacto y tengo una intimidad y tengo una relación con Jesús, ya yo tengo que, por cuanto lo he encontrado, por cuanto Él ha hecho cosas en mi vida, ya mi vida de por sí tiene que testificar. Y eso es algo importante que hoy tenemos que resaltar. Ahorita hablamos dentro de las características generales que el que da testimonio tiene que ser algo personalizado en primera persona. Yo no puedo dar por ti testimonio, Gerson, y decir no porque el Señor ha hecho en Gerson y hablar a través de la vida de lo que Dios ha hecho en Gerson. Él tiene que dar su testimonio y yo tengo que dar mi testimonio. Es algo que es individualizado. Y nos hacemos entonces la pregunta: si bien es cierto, yo tengo que ser testigo, si yo tengo que testificar, si yo tengo que dar un testimonio, ¿cómo puedo testificar de Cristo? Esa es la primera pregunta en esta mañana, en este mensaje. ¿Cómo testificar de Cristo? Y pudiéramos pasarnos la mañana al día hablando de diferentes cosas, pero yo quise resumirlo en 3 puntos importantes de nuestras vidas, cómo nosotros testificar de Cristo. Y lo primero es la obediencia a su palabra. Cuando yo decido seguir a Cristo y yo decido separarme y yo decido vivir una vida en santidad apartada para Él, no puedo hacerlo sin el fundamento que es la palabra de Dios a nuestras vidas. Y esto lo dice de una manera muy puntual en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer para ser testigos del Señor? Ese testimonio que tiene que ser veraz, ese testimonio que tiene que ser individualizado, ese testimonio que tiene que corresponderse a algo que sucedió en mi vida, que causa en mí una forma de actuar diferente a aquel que no tiene a Cristo en su vida. Dice en el verso 15 de 2 de Timoteo capítulo 2, esfuérzate. Y cualquiera diría, ay, pero entonces en el evangelio tengo que esforzarme. Yo pensaba que era algo más fácil, que yo entro y ya el Señor hace y me pone en bandeja y me pone una alfombra roja para yo caminar y todo va a ser muy light. Te tengo noticias, no es así. Dice la palabra, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Wow. Hagamos el esfuerzo, vamos a hacerlo de manera intencionada, para cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no algún día, allá cuando el Señor nos va a juzgar, sino un día a día. El día de hoy, cuando yo me presento delante de Dios, cuando me acerco en oración, cuando vengo delante de mi Padre y le digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué esfuerzo estoy yo haciendo para recibir su aprobación? Porque si bien es cierto, Él nos ama a todos, no necesariamente nos aprueba a todos. Porque si bien es cierto, su misericordia, su fidelidad, su gracia es sobre todo, hay un punto donde el Señor nos aprueba y otro donde no nos aprueba. Y entonces continúa diciendo, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y cuando entonces comienza a enumerar algunas de las cosas que hoy Dios nos quiere hablar a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, cómo nosotros ser un buen obrero, cómo nosotros ser aprobado delante del Padre, cómo nosotros, yo siempre se lo digo, sacarle una sonrisa al corazón del Padre. Siempre hacemos el ejemplo cuando los que tenemos hijos aquí vemos que nuestros hijos hacen algo que nos agrada. Hay una sonrisa que va más de una sonrisa de la cara, es una sonrisa del corazón, donde tú te alegras, donde tú te regocijas, donde sale un agradecimiento interno que tú dices, wow, mi hijo o mi hija está haciendo algo bueno. Hoy Dios nos está mandando y nos está llamando. Yo quiero que en cada uno de nosotros podamos sacarle esa sonrisa al Padre
Y continúa diciendo entonces, ¿cómo nosotros ser un buen obrero? Y el verso 16 comienza a dar una serie de elementos que hoy Dios nos quiere hablar. Y que pido en el Señor que usted lo vea hacia adentro. No se lo entrega a nadie, sino mírese hacia adentro. Y comienza diciendo, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestros temas? ¿Con quién estamos relacionándonos a un punto tal que nos está contaminando nuestro ser? Dice la palabra, esto solamente te va a llevar a una conducta cada vez más mundana. Porque en la medida cuando tú comienzas a hablar cosas que no agradan a Dios, eso te lleva poco a poco a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y la palabra te lo dice muy claro. Este tipo de conversaciones se extienden. Oigan cómo dice esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Ese tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Te van calcomiendo, te van destruyendo, te van haciendo daño, te van dañando. Ten cuidado de hacerla. Y da un ejemplo ahí de Himeneo y de Fileto, que ellos han abandonado en el verso 18, el camino de la verdad. Estas dos personas estaban distorsionando la palabra. Pero dice que por causa de ellos, de esta manera, desviaron la fe de algunas personas. Wow. Que Dios nos libre. Que nuestro accionar sea un accionar donde nosotros podamos llevar las personas a Cristo, no separarlo, no apartarlo, no desviarlo. Es un compromiso con Dios, es un compromiso con nosotros, es un compromiso también con otros. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Aleluya. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y nos pone a reflexionar, mis hermanos. Dios nos conoce. Aquellos que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, que hemos sido sellados con tu Santo Espíritu, Él nos conoce y por lo tanto es que espera algo diferente de nosotros. Justamente por ese sacrificio y esa obra que está haciendo en nuestras vidas, es que espera que el testimonio de nosotros vaya acorde a lo que tú has vivido. Ahorita decíamos que el testimonio de una persona tenía que hablar verdad, porque cuando hablas mentira, porque cuando testifica lo opuesto a lo que ha pasado, entonces se convierte en un delito para ti mismo. Hoy Dios nos está diciendo, eso que estoy haciendo en tu vida, ese testimonio tiene que salir para bendecir a otros, porque Dios conoce a los que son suyos y espera que de nuestras vidas se quite toda maldad, toda situación que vaya en contra de lo que son los designios del Señor para nuestras vidas. Y comienza a hablar en el verso 20, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales. Las mujeres sabemos muchísimo eso, que tenemos como un platico ahí, unos vasitos que es para cuando vengan visitas, que uno no deja que los muchachos lo toquen, porque es como para una ocasión especial. Y la palabra aquí lo dice, esos utensilios se usan en ocasiones especiales, mientras que los que son más baratos son de uso diario. Y entonces dice el verso 21, hey, si te mantienes puro, si te mantienes aparte, y cuando vemos el tema de la pureza, tiene que ver con algo que no está contaminado. Siempre decimos, tú puedes tener un vaso de agua completamente, un vaso de agua que se tome 100%, y si tú le echas una gota de agua de cloaca, ya no está apta para tomarse. La pureza tiene que ver con un 100% separado para Dios. La pureza tiene que ver con no dejarnos contaminar ni siquiera con una gota de lo que pueda dañar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice el verso 21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que todos y cada uno de los que estemos aquí, tú que estás viendo a través de las redes de la iglesia, aprende esta verdad. Si te mantienes puro, tú vas a ser un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra.
Siempre hacemos la comparación de que cuando tú estás en la casa y tú tienes vaso limpio y vaso sucio y tú tienes sed, ¿qué tú coges primero? El vaso que está limpio. Porque si bien es cierto, tú lo puedes lavar y en un momento tú lo lavas, pero en primer orden tú tomas el vaso que está limpio. Tú y yo nos toca estar limpio para que el Señor nos use para toda buena obra. Tú y yo nos toca vivir una vida separada para Él. Y entonces dice el verso 22, huye de todo, huye. Y cuando huye, no es que camine, no es que modele, es que huye pensando que un perro te cayó atrás y tiene que huir en buen dominicano. Tienes que correr, tienes que salir. Huye, dice aquí la palabra, de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Se recuerdan que más adelante hablábamos de que ten cuidado de las conversaciones que tú estás teniendo? Aquí te dice, no tenga esas conversaciones, más bien disfruta de aquellos que te sumen. Siempre decimos cuando venimos a los pies de Cristo, no es que yo voy ahora a ponerme enemigo de todo el mundo. No, no es eso, porque no es lo que el Señor nos manda, pero sí hay que comenzar a delimitar quién entra en mi círculo íntimo y a quién lo saco. ¿Por qué? Porque mi círculo íntimo me va a llevar a mí a tener relación, a tener conversación que o me suman o me restan. Y dice aquí la palabra, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿A quién que yo tengo al lado? ¿Con quién que yo hablo más tiempo en el día, en la semana? ¿Quiénes son los que me están aconsejando? Dice aquí el texto, disfruta de eso. Y dice el 23, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Estamos hablando del testimonio. Estamos hablando de nosotros ser testigos. Un siervo del Señor, una sierva de Dios, un siervo de Dios no debe andar peleando. Hay palabras como que uno no quisiera que estén ahí. Pero dice aquí la palabra, parte del testimonio de obedecer esa palabra de Dios que hablábamos ahorita es que una persona que ha decidido entregar su vida a Cristo no debe andar peleando. Si estamos peleando mucho, es una de las cosas que hoy tú tienes que entregarle al Señor. Dice, Señor, quita todo pleito de mi vida porque yo quiero agradarte. Dice, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente con aquellas personas que son difíciles de tratar. Hay gente difícil que le toca a uno en los trabajos, en los vecindarios, en la iglesia. Hay gente difíciles. Pero dice la palabra, aquel que decide seguir a Cristo tiene que aprender a ser paciente con esas personas. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Y tal vez Dios le cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Personas muchas veces que están cautivos, que están perdidos, que están literalmente en una jaula y tú estás fuera de la jaula y tú estás viendo la necesidad que tiene esa persona. Aquí la palabra te dice, instrúyelo con delicadeza, muéstrale el mensaje del evangelio con ternura. Acércate a ellos diciéndole, mira, ven que Cristo te ama, pero no trate tú de darle una patada en medio de la jaula y dar vuelta en la jaula. ¿Cuáles son esas personas que son difíciles, no es fácil tratarlas? Que son personas que literalmente te están haciendo la guerra. Pero entonces ahí marcamos la diferencia. Voy a dar un testimonio de la verdad de lo que Cristo ha hecho en mí, donde me dice, sé bondadoso, acércate con ternura, muéstrale lo que yo he hecho en tu vida, o me voy a poner al mismo nivel de ellos. ¿Cuál es la diferencia que tú y yo tenemos que marcar? Para nosotros ser testigos tenemos que obedecer esta palabra. Deja todo pleito, busca la paz. Hay un texto que dice, busca la paz y síguela, cáele atrás. Huye de las pasiones, entrégate por completo porque tú estás testificando de mí.
Luego que entendemos esto, entonces la número 2 que yo he seleccionado para compartir con ustedes, para ser testigos, es que nosotros somos embajadores del reino. Eso tiene que hablar con que otros pueden identificar fácilmente a quién estamos representando. Me fascina cuando ustedes ven esas actividades que se hacen de otros países, donde hay personas que por su vestimenta se destacan y dicen, esta es de tal lugar. Esos son árabes, por ejemplo, son fáciles de identificar. Y pueden estar en un grupo de personas y son identificables. ¿Por qué? Porque representan el reino de donde vienen. Asimismo, tú y yo somos embajadores de Cristo. Y 2 Corintios lo dice de la siguiente manera, capítulo 5, verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otro desde el punto de vista humano. Hemos dejado, y lo quiero leer nueva vez, de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Cuando yo veo a la otra persona, no desde el punto de vista humano, sino desde una plataforma espiritual, yo la voy a ver diferente. Y puede ser aquel que me está haciendo la guerra, pero espiritualmente yo la veo en fe en que será un gran hombre o una gran mujer de Dios. Cada uno de nosotros tal vez tienen familias literalmente, hijos, nietos, esposos, donde queremos mandarlo a Higüey a pie. Pero hoy Dios te está diciendo, comienza a verlo con los ojos espirituales. ¿Qué tan diferente conocemos ahora? Dice el verso 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es que ya no somos como antes, que tenemos que hacer un cambio. Tú le perteneces a Cristo, dice la palabra, tú te has convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Aleluya. Porque si al final podemos hacer algo, no es porque nos leamos la Biblia en una semana completa, es por su gracia en medio de nosotros. Y esto hasta cierto punto nos conviene. Y eso hasta cierto punto nos da tranquilidad, porque no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dice ahí el verso 18, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios es Él que nos ha dado la tarea, tú y yo, a ti y a mí se nos ha recomendado, se nos ha encargado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Wow. A ti y a mí se nos ha dado la llave para esa jaula donde la persona está. Tú tienes la llave para abrirla y reconciliarlo a esa persona con Cristo. Tú eres el instrumento que Dios va a utilizar. No espere un gran profeta que venga de los Estados Unidos y si viene, gloria a Dios, es tú en el lugar donde tú estás. Dice que Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Aleluya. Y entonces dice el verso 20, somos embajadores de Cristo. Tú y yo representamos a Cristo aquí en la tierra. Que cuando nos vean a Cristo. Que cuando le hablemos como Cristo hablaría. Que cuando lo tratemos, y tú dices, pero es que se merece, es verdad que se merece lo que tú piensas. Pero entonces nos vamos a Cristo. Cuando en la cruz del Calvario, wow, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Nuestro modelo por excelencia es que si estamos en Cristo, nueva criatura somos y las cosas viejas pasaron ya. Cuando el verso 20 dice, somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo. Cuando tú te acercas a esa persona y tú le dices, vuélvete a Dios, tú estás hablando como Cristo mismo. Tú eres la boca de Cristo aquí en la tierra. Dice el 21, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado.
para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La parte difícil la hizo Cristo en la cruz del Calvario. La parte donde tú y yo no la podíamos hacer, la hizo Él. Dice que vino y se ofreció y restableció esa relación que se había perdido con el pecado. Él fue el puente. Y hoy nos da a cada uno de nosotros en nuestras manos la tarea de reconciliar a otros con Cristo. Y hoy nos da, mira, ya yo hice el sacrificio, pero ahora yo te paso a ti el legado para tú entonces traer a personas que están atadas, que están encarceladas, que están en situaciones difíciles, y tú y yo ser ese puente para que volvan a Cristo. Y justamente vamos ahí a la número 3. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, cuando nosotros hemos sido entonces renovados en el Señor y hemos entendido que somos embajadores de Cristo, eso nos lleva al punto 3 de este mensaje, y es mostrar a otros lo que he recibido, compartir el mensaje de Dios. Ese testimonio, el testificar, el nosotros ser testigos. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice de la siguiente manera: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Cuántos son testigos de Cristo aquí? ¿Cuántos quieren ser testigos de Cristo? Y entonces dice, tú que eres testigo, tú que levantaste la mano, le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El ser testigo, el testificar, habla de una vida en santidad. Habla de una vida en la cual Cristo ha trabajado en nosotros, y es un trabajo que permanece mientras estemos en la tierra. Siempre decimos que cada uno está en un carril diferente, y tal vez hay otros que están más avanzados que tú. Tranquilo, tú lo bendices. Otros tal vez estarán más atrasados. No los margines, no le pelees. Mantente tú enfocado donde dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Testifico de Cristo cuando separo mi vida. Testifico de Cristo cuando sé que soy una embajadora de Él. Y testifico de Cristo cuando comparto el mensaje del Evangelio con otros que también lo necesitan. En esta semana, en la clase que estamos teniendo de Instituto Bíblico, estábamos hablando de lo que implicaba las características de un líder. Estamos terminando ya el grupo que se va, y aprovecho el momento para luego invitarlo. Vamos a tener la graduación de ese grupo que termina. Y una de las cualidades que se hablaba de un líder, de una persona ministro, es aquella que tiene que ver con liderazgo, con una madurez espiritual. Y una de las cosas que yo hago como maestra es que les pregunto a los estudiantes: ¿qué ustedes piensan de madurez espiritual? Y uno de mis estudiantes dio una palabra que tengo que compartirla con ustedes porque bendijo nuestras vidas. Porque cuando tú piensas inicialmente en madurez espiritual, tal vez muchos dijeron: aquel maduro espiritual es que lee mucho la Biblia. Aquel maduro espiritual es el que se pasa 3 días ayunando, se tranca y no habla con nadie. Aquel ayuno espiritual, el que tiene madurez espiritual, es el que ora muchísimo. En primer orden esperaríamos esa respuesta, pero la respuesta que él dio, de verdad que nos ministró a todos, y quiero compartirla. Él decía: soy maduro espiritualmente cuando tengo una situación con mi esposa se merece que yo le responda de una manera, pero yo le respondo como Cristo respondería. ¡Wow! De verdad que nos ministró. Ser maduro espiritualmente entonces es cuando no respondo yo por mi carne, sino respondo yo por el Espíritu Santo de Dios en mí. Y entonces cuando llego a ese punto tal de saber, ¿sabes qué, Señor? Que te voy a testificar, que voy a ser tu testigo, no ni siquiera por lo que yo quiera, lo que yo entienda, sino por lo que tu palabra me manda. Cuando me da todas esas recomendaciones que nos daba Timoteo: busquen la paz, hablen a aquellas personas que no conocen, instruyanlo con amor, sean ustedes ese puente de reconciliación. Usted vive todo eso y lo aplica a su vida y comparte el mensaje con otros, entonces vamos a estar alineados y decir en esta mañana: Señor, aquí estamos para ti.
Y hay 3 preguntas reflexivas que hoy yo quiero hacerle para ir terminando este mensaje. ¿Conoces a quién representas? ¿Conoces el reino donde tú estás? ¿Estás representando con evidencias ese reino? Y por último, ¿cuándo fue la última vez que compartiste con alguien el mensaje del evangelio? Nos pone a reflexionar, mis hermanos, porque a veces tenemos muchos años en la iglesia y tú te pones a hacer un listado. ¿A quién tú le has predicado? ¿A quién has invitado a la casa para que reciba un mensaje? Literalmente estamos viviendo en los últimos tiempos y nosotros tenemos que entenderlo. Y es con esta urgencia que tú y yo hoy tenemos que salir diciendo: Señor, yo quiero ser tu testigo. Yo quiero dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Yo quiero ser embajadora tuya. Yo quiero representarte como yo hablo, como yo me comporto, como yo camine, las decisiones que tomo, Señor. Que sea conforme a tu corazón, que sea conforme a tu voluntad. Y entonces vamos a estar cumpliendo la tarea que Él nos dejó. Vayan y reconcilien a otros a través de Cristo. No nos conformemos con que hacemos una u otra cosa en la iglesia. Gloria al Señor si la hacemos. Pero más que eso es saber que al lado de nosotros hay muchas personas. Y yo quiero que usted haga este pensamiento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí sentadito, quédate sentado y cierra tus ojos en esta hora. Y yo quiero que tú hagas una vuelta 360, es decir, alrededor de ti, de personas que están a tu lado, que literalmente están enjaulados. Y tú te gozas aquí en la casa, tú levantas tu mano al cielo, tú le das gracias al Señor porque te liberó, pero Él te ha entregado en tus manos esa llave para abrir esas jaulas. Él te ha entregado la capacidad de tu ser, ese ente que le va a traer libertad a esas vidas. Y estamos escondiendo las llaves. Y no nos está importando esas vidas que están perdidas, sin vida, sin esperanza, sin consuelo. Hoy Dios nos llama a ser testigos. Hoy Dios nos llama a testificar. Hoy Dios nos da la tarea de coger la llave en tu mano y decirle: ven con amor, te voy a abrir, te voy a presentar a Cristo. Aquel que tiene la capacidad de hacerte una nueva persona. Aquel que tiene la capacidad de traer liberación a tu vida, sanidad, restauración. Aquel que es la fuente de vida. Está en tus manos compartir con otros ese mensaje. Ponte de pie. Levanta tu mano al cielo. Yo pienso que es un buen momento para acercarnos al Señor en oración y decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos si en algún momento hemos sido indiferentes con aquellas personas que están a nuestro lado. Perdónanos si nuestro testimonio, en vez de acercarlos a ellos, los está alejando de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos acatado la tarea que nos has dejado del ministerio de la reconciliación. Aquí estamos. Aquí estamos, oh Dios. Habla con tu Dios en esta mañana. Yo quiero testificar, yo quiero ser testigo, yo quiero ser embajadora. Yo quiero hablar a otros. Aleluya. Yo quiero tener esa madurez espiritual en la cual seas tú gobernando mi vida, Dios. Que yo pueda acercarme a ti y pueda también ser el puente para que otros se acerquen a ti, oh Dios. Con nuestra forma de hablar, de comportarnos, de ser mejores para ti, Señor, porque tú estás dentro de nosotros. Te amo, te amo, te amo, Señor. Y quiero que otros vean el camino a la vida.
porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.